Padre Celestial, es tu palabra la que vamos a oír. Es tu palabra la que vamos a recibir. Permítenos honrar tu presencia en medio de tu pueblo. Y habla que tu pueblo oye. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Estamos listos? Los niños. Me están haciendo señas como un coach de tercera ya. Los niños. ¿Dónde están los niños? Se van los niños. Despedimos a los niños con un aplauso a los niños para que vayan a su escuela dominical. A las maestras, gracias por su trabajo. Allá se van los corderitos. Bien, quisiera empezar esta mañana como empecé el domingo de la semana próxima pasada. Empecé haciendo una pregunta, ¿se recuerda? Permítanme hacer una pequeña encuesta. ¿Acerca de qué? Del nivel de conocimiento que tiene usted de Jesús. Pero es privado, nadie levante la mano, nadie diga un número. Del 1 al 10, ¿cuánto conocemos a nuestro Señor? Entonces cada quien puede tener un pensamiento y decir, bueno, yo creo que un número X. Pero en ese momento yo les dije, voy a ponerle, antes que fije un número, voy a permitirme hacerle dos acotaciones. Los discípulos que andaban con él día y noche, ¿verdad? Cuando hubo la tempestad en el mar, ellos se preguntaban, después que Jesús calmó el viento y las aguas, y preguntaban y decían, ¿quién es este? Que aún el viento y el mar le obedecen. ¿Quién es este? Tomás dijo, si no pusiera yo mi dedo en su herida, no creo. Cuando ponga mi mano, mi dedo, toque su palpe, sus heridas, entonces estaré convencido de que ha resucitado. Dudaba. Y muchos cuando le vieron en Galilea dudaron. Pero habían estado 3 años con ellos. El ingenuo de Felipe le preguntó un día en Juan 14, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y él le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has conocido. ¿Cuánto le conocemos realmente? Permítame hacer esta acotación. Creo que hay mucha gente. Lo dijo el hermano Alducci en una predicación en estos días que escuché y yo dije, wow. Hay mucha gente en los cultos dominicales que simplemente han cambiado la misa por el culto. Y a eso no fuimos llamados. Fuimos llamados a conocerle. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Quiero conocerle más. Llevo 42 años aprendiendo. Quiero conocerle más. No he llegado al tope del conocimiento. Me falta mucho, no veo el fin, pero quiero conocerle más. ¿Por qué? Porque entre más le conozco, más se enriquece mi vida. ¿Entiendes? Eso es lo que llena mi vida, el poder conocerle. Y por último les pregunté, le dije, ahora sí puede colocar el número que usted desee. Del 1 al 10, ¿cuánto le conocen? La segunda parte, que fue la final de la semana pasada, dije, bueno, quiero compartir con ustedes lo que podía definirlo como el plan del proceso a una vida abundante. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Para que ustedes sean la diferencia en el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo.
Pero ustedes marcan una diferencia. Ustedes son la sal de la tierra y la luz del mundo. Ustedes son diferentes. Ustedes se parecerán a Pedro Pérez, pero ustedes son diferentes. Diferentes en su hablar, diferentes en su vestir, diferentes en su conducta, diferentes en sus palabras, diferentes en todo. Hay que marcar una diferencia. Hay que mostrar una diferencia. Somos diferentes. Ahora, ¿dónde comienza esa diferencia? Esa diferencia comienza primeramente en el alma, en el conocimiento. ¿Sabe por qué? Porque hay algo que debemos tener bien claro. Y es que, aunque todo no lo entendamos, empezamos como con los primeros pininos, los primeros pasitos, ¿verdad? Pero pasito a pasito vamos creciendo en el conocimiento de Él. Pero nunca diga a nadie, ya yo llegué a la plataforma que necesitaba. Nunca diga eso. Porque muchos se conforman, bueno, yo sé que es el Hijo de Dios, yo sé que vino a salvar al mundo, yo sé que murió en una cruz, resucitó y que prometió que vendría otra vez y me llevaría. Ya para eso ya llegué al... Ya. Le aconsejo que no se quede ahí, sino que sustancie bíblicamente esa respuesta que usted debe dar al que demande razón de esa fe que usted tiene. Responda con Biblia. No responda yo creo. Se lo responda con la palabra. ¿Sabe, hermano? Lo primero que debemos entender es que, voy a hacer un sí como dijo Pablo. Si estamos aquí, si hemos nacido de nuevo, si somos hijos de Dios ahora, es por gracia. Porque no había en lo absoluto ninguna posibilidad que de nuestra propia condición emergiese la razón para poder ver la gloria de Dios en la persona de Cristo. No había. ¿Por qué? Porque el hombre está en una condición alejado en tinieblas. Dice Pablo en Efesios 5:8 que éramos las mismas tinieblas. ¿Cómo puede salir la luz de las tinieblas? Solamente hay una forma, por decreto divino. Y aquel que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Así está. Así pasó exactamente en nosotros. Resplandeció en vuestros corazones para la iluminación del entendimiento. Primera etapa. Ahora, como dice Pedro, tenemos una buena conciencia para con Dios. Conciencia es saber dónde estoy, saber quién soy, que antes era tiniebla, ahora soy luz, que antes estaba muerto, ahora estoy vivo, que antes era enemigo de la cruz, ahora soy amigo de la cruz. Quisiera estar crucificado como el Señor. Conscientes de que ahora debo mi vida a aquel. Consciente de que he sido ganado, comprado, redimido para adorarle a Él y para agradarle a Él. No para el que veo en el espejo. No estoy para modelar el mundo, sino para mostrar al mundo lo que Dios hace con su modelo. Nuestro modelo es Cristo. Nosotros fuimos entonces escogidos para parecernos a Cristo. Ese es nuestro modelo. Primero entonces lo que debemos estar conscientes es por gracia. Que la salvación del hombre es por gracia. No hay mérito alguno, ni siquiera un mérito, ni siquiera un ápice. Si fuera un diferencial, la expresión más pequeña, lo que yo tendría que aportar para la salvación y colaborar con Dios para la salvación, entonces ya no sería por gracia, sino por obra. ¿Me copian? Esa gracia nos lleva, dije la semana pasada,
a recibir como dádiva divina, para recibir de parte de Dios la fe necesaria para creer. ¿Sabe? La fe es como el fósforo. Se enciende una luz, decía la canción. Dios enciende la luz. Dios hace que la luz sea en nuestros corazones. Y esa luz tiene un monosílabo que significa fe. La primera dádiva de Dios, según Carlos Spurgeon, es la fe. Lo primero que Dios nos da es fe. ¿Para qué? Para poder creer, para poder abrir nuestra boca y declarar que Jesús es el Señor. No hay otra forma. Y sabe, he tenido 3 semanas pensando en esto y volteándolo así, dándole, tratando de ver cómo puedo ser más entendible o inteligible cada expresión o oración que haga. Porque el deseo es que nosotros en esta iglesia podamos estar sin duda. La duda es pecado. Cuestionar lo que Dios ha hecho es pecado. Dudar de lo que Dios ha hecho es pecado. Entonces lo primero que Dios nos da es fe. Leíamos Romanos 1:16, dice que en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Por fe, cuando vemos entonces la causa que provoca que podamos ver a Dios en la persona de Cristo. Y para fe, para que entonces podamos vivir puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para que no quitemos nuestra mirada de Él. Como está escrito, el justo por la fe vivirá. Porque todo lo que no es de fe es pecado. Así que cuando levantamos una ofrenda o creemos tener una meta es por fe. Mañana saldré a trabajar por fe. Mañana Dios les va a bendecir en gran manera. Alguien diga amén. Amén. Porque el amén refleja, sí, lo creo por fe. Amén. Entonces la fe, pero esta fe nos lleva ahora, óigame bien, voy a tratar de decirlo de esta manera, a un cúmulo de cosas que en la soteriología, en lo que es el plan de salvación o el orden de la salvación, quizás podemos establecer la condición, la gracia, y la fe es lo primero. Y después un montón de cosas que se conjugan, que es muy difícil poner un orden cronológico. ¿Por qué, pastor? Porque al yo recibir por fe la luz de la fe y poder declarar a Cristo como Señor de mi vida, en ese instante ya el Espíritu Santo ha estado preparando toda mi vida, el entorno de mi vida, para que cuando abra mi boca y diga, reconozco que Jesús es el Señor, las cadenas que ataban mi corazón, mis brazos, mis piernas, todas se caigan. Toda la atadura y la basura que estaba en mi mente salga y los demonios que estaban alrededor de mí se aparten. Por eso hay conmoción en los lugares celestes cuando un hombre o una mujer declara a Jesús como Señor. Hay conmoción. Pero en ese momento de conmoción externa, internamente hay el bautismo del Espíritu. ¿Se dan cuenta? Yo no dije en corner de tiempo, sino en todas esas cosas que están pasando. No vemos nada. Lo creemos por fe, por lo que dice la palabra. Habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Entonces, esa es la segunda etapa. Estamos en el plan de Dios para tener y llevar una vida abundante.
No una vida famélica. No una vida nerviosa. No una vida con dudas, con sí, que no, que para atrás y para adelante. No, no. Una vida de plena convicción. Como dijo Pablo, yo sé en quién he creído. Esa es una declaración de convicción. Yo sé en quién he creído. Y que es poderoso para guardar mi depósito sin caída. Entonces, en ese compendio de cosas que van aconteciendo simultáneamente, nuestros ojos se abren, nuestra conciencia se alumbra. Ahora tenemos conciencia de pecado, conciencia de la gracia, conciencia del don de Dios de la fe, y mi vida está cambiando. Y por eso usted pregunta, ¿por qué la gente llora cuando pasa adelante? Uno no se explica, ¿verdad? Pero algo está pasando en ese corazón que ni aún el que pasa adelante sabe por qué. Pero ¿sabe qué? Le dije la semana pasada, no, que no ofenda a nadie, es como un portal que se abre. Se abre un portal. ¿Para qué? Para que usted, un simple mortal, y yo, que jamás pensábamos tener este privilegio, nosotros tengamos el privilegio de conocer al Dios de la creación por medio de Jesucristo. ¿No es esto un privilegio? ¿No es esto que algo que merezca un aplauso para aquel que dio esa gracia para que usted... No es para decirle ahí, gracias Señor, gracias. ¿Sabe? Hay gente cuando Charlie Chaplin le dieron el Oscar honorífico a Chaplin. Ya un anciano, creo que era de 93, 86 años, muy anciano. Y yo veo el video. Y yo, wow, qué aporte hizo este hombre a la industria de entretenimiento del cine, así lo considera. Y dice que hubo una ovación de 12 minutos. Ahora, si esto le merece Chaplin, ¿qué debemos darle nosotros a Dios? ¿Me explico? O sea, ¿cómo puede expresar nuestro corazón la gratitud que de alguna manera refleje lo que ahora estamos conscientes que tenemos? Entonces, esa es la vida eterna, esa relación que ahora Dios ha establecido con usted. No para que lo lea domingo a domingo o para que lo lea de vez en cuando, no. Para que lo lea diariamente, para que sea su alimento. ¿Cuántos tienen la costumbre de beberse un café en la mañana? Antes del café, lea la palabra. Ese es su mejor café. La vida eterna. Como dije la semana pasada, aquí nadie tiene vida eterna. Porque aquí nadie es eterno. Aquí la única vida eterna la tiene el Espíritu Santo. Que Él es el eterno. Y cuando Él viene a nuestra vida, entonces tenemos la vida que está en Él. La cual no es nuestra, es de Él. Pero que ahora es nuestra porque está en nosotros. Entonces tenemos vida eterna, por eso. Pero en otro sentido es eso. Conocerlo. Y Él vino a enseñarnos. El Espíritu Santo vino a guiarnos. Vino a enseñarnos, vino a revelarnos, vino a mostrarnos, a acompañarnos, a redarguirnos. Hoy quiero compartir con ustedes de estos, dije, la condición, la gracia. Segundo, la dádiva, la fe. Tercero, dentro de esa dádiva de fe que se conjuga, no sé, en un tiempo muy difícil de mensurar, después de la fe, entonces viene esa vida eterna o ese derramamiento del Espíritu. Con Él tenemos la vida eterna y con Él tenemos el sello de Dios como garantía
de que lo que Dios ha hecho es perfecto y no necesita añadirle nada ni quitarle nada. ¿Me entiendes? Su nombre está escrito en el libro de la vida de la eternidad. Pero es que yo que quieto. Lo que Dios ha hecho. Dice así Efesios, porque somos hechura suya. Si es obra de Dios, es perfecta, santa, eterna, inviolable, inalterable, inmutable. Lo que Dios ha hecho es perfecto. A Él sea la gloria. Entonces, con estos tres efectos que la dádiva de Dios trae sobre nosotros, provoca en nosotros esa conciencia ahora provoca en nosotros ¿qué? Temor de Dios. Temor de Dios. Como decía el doctor Tony Evans, decía, temor de Dios es tomar a Dios en serio. Tomar a Dios en serio. Esto no es un carnaval, ni una feria religiosa. Tomar a Dios en serio es saber que Él es amoroso, que Él es dadivoso, que Él es misericordioso, que Él es paciente, que Él es... Sí, pero también es Dios justo. Y juzga según verdad a los que andan en sus caminos. Es verdad, pero también es verdad que nosotros tenemos que comparecer ante el tribunal de Él. Ante el modelo que Él dio. Y aunque la palabra en griego es phobos, que para nosotros es fobia o xenofobia o aquello, aerofobia o lo que tienen que no pueden tolerar, algo que no pueden tolerar. Como dice Proverbios 8:3, dice, el temor de Dios es aborrecer lo malo. Entonces ahí es donde yo entro en juego. Ya recibí lo que tenía que haber recibido. Ahora que me toca a mí, honrar al que me dio todo aquello que me dio. La gracia, la fe, la vida eterna. ¿Ok? Ahora, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que honrar a Dios. Tomar en serio lo que Dios me ha dado. Aborrecer lo que antes hacía. En una bienaventuranza está escrito eso. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Y los intérpretes dicen, los teólogos dicen, esto de llorar, es decir, Señor, ¿cuánto te ofendí cuando no te conocía? ¿Cuánto te ofendí? Como lo dijo Pablo, pero lo dice en mi ignorancia. Pero ahora debo abrazar esta gracia con toda mi fuerza. Pablo, cuando escribe la carta a los hermanos en Corinto, los hermanos de Corinto tenían una influencia muy, muy grabada, porque era una ciudad portuaria, porque había muchas culturas, porque había mucha inmoralidad, como lo señala Pablo. Pero dice el Señor allá en el capítulo 6 que si ustedes se apartan de ellos, yo os recibiré como hijo y seré para vosotros como Padre, vuestro Dios. Y comienza en el capítulo 7 y dice, así que, versículo 1. Amados, puesto que tenemos tales promesas, la que dice al final del capítulo 6. ¿Qué dice? Limpiémonos de toda contaminación de carne, toda sensualidad de carne, toda concupiscencia de carne, toda seducción maligna de la carne,
No se habla entre vosotros de fornicarios, de adúlteros. Por eso a eso se refiere toda contaminación de carne y de espíritu. Todo aquello que cabalga en nuestra mente, que oímos en las noticias, en la radio, en la internet, en la cuestión. No, quieren contaminar. Dice, deje eso. ¿Sabe? Alguien me dijo un día, es que ustedes los evangélicos todos ven al diablo en todas partes. Menos mal. Menos mal que lo vemos. Porque Él domina el mundo. Y del mundo estamos rodeados. Y nosotros no somos agradables. No somos agradables. ¿Por qué? Porque somos diferentes. Porque somos luz. Y a Jesús lo aborrecieron porque él juzgaba al mundo y decía, ustedes lo están haciendo mal. Entonces dice el temor, dice, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Ahí está. O sea, procurando ser mejores cada día. Perfeccionando aquella palabra que Dios nos sacó de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esa palabra que nos hizo santos porque nos apartó para Él. ¿Sabe? Dios no lo apartó para usted para que usted vaya a un culto. Dios lo apartó a usted y a mí para agradarle a Él. No solamente en la iglesia, sino en la casa. Entonces, cuando hay temor de Dios en mi vida, tengo que ver, tengo que saber qué es lo que hago, ¿no? Tengo conciencia, ¿no? Entonces tengo que tener cuidado con lo que hago. Porque yo estoy aquí para agradarle a Él. En todo lo que haga, entonces tengo que ver qué dice mi boquita. Como decía la abuela de mi esposa, ten cuidado mi boquita lo que decís. Porque después que sale de la boca ya no hay manera de recogerlo. ¿Sí o no? Como un pequeño fuego que enciende grandes bosques, dice también Santiago. Ahora viene una etapa o un proceso donde nosotros tenemos una dinámica extraordinaria. ¿Cuál, pastor? El creer. En el Evangelio de Juan aparece 100 veces la palabra, el verbo creer. Y no me he cansado de decirlo y cada vez quiero anunciarlo más. Mire, el que cree tiene que, 2 puntos, tiene que obedecer. Si no, no ha creído. Entonces, el que cree, obedece. La obediencia tiene que ser una característica emblemática de un nuevo creyente o de un creyente. ¿Sabe? Hay un pasaje que es bastante extenso, pero quiero leerlo porque quiero que usted se vaya aquí lleno. Y si no le alcanza a digerirlo, bueno, váyaselo masticando, lléveselo en el bolsillo, porque está en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 18 al 23. Pero cuando esté en la casa, por favor, no tenga menos pasarme un mensaje si no entendió algo. Páseme el mensaje, pregúntele a su maestro de escuela dominical si no entendió algo en el culto. Pero no se vaya con la duda. Satisfaga la palabra de Dios toda nuestra alma. Primera de Pedro 1, 18. Cuando usted lee y dice, sabiendo que, ¿qué está diciendo ahí? Teniendo conciencia, estando conscientes, eso es lo que está diciendo, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir. Esta manera de vivir que teníamos antes no nos llevaba a ningún lugar, a cualquier lugar menos a Dios. Vana manera de vivir. No tenía valor. Y sabemos cuál era el destino.
Dice, la cual recibiste de vuestros padres, porque en pecado me engendró mi madre, me concibió mi madre. Y fíjense, rescatados no con cosa corruptible, como oro o plata. Fuiste rescatado con precio de sangre, dice, con la sangre preciosa de Cristo, como la de un cordero sin mancha y sin arruga. Usted podía pagar el rescate de alguien con oro o con plata. Eso en el plano horizontal es que es viable. Usted dice, unos secuestradores llevan esclavos a una familia, dice, bueno, nos da tanto dinero o tanto en lingotes de oro y lo dejamos libre, y eso vale. Pero para poder comprar nuestras vidas, no bastaba todo el oro y la plata del mundo. No era la forma. Porque la palabra dice que en la ley sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. O sea que alguien tenía que dar su vida y derramar su sangre. Jesús fue quien derramó su sangre por cada uno de nosotros. Por eso Él dijo, esta es mi sangre que por vosotros se derrama. Conscientes de, sabiendo que lo que Él hizo, óigame bien, nadie jamás lo podía hacer. Absolutamente nadie. No hay hombre, no hay mujer que no haya sido concebido en pecado. Y todos estamos bajo pecado. Entonces dice que tenía que ser el Cordero perfecto. El único perfecto es Dios. Entonces Dios tenía que hacerse hombre. Y si ese era el camino, había un solo voluntario que se llama Jesús de Nazaret. Él dice, yo voy, papá, yo voy por ellos. No me pregunte cómo fue esa decisión en ese momento en la historia de la humanidad, en la historia de la eternidad, no sé. Pero ya estaba desde antes. Porque dice el versículo 9, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, para ser manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Por eso es que yo quisiera predicar y que ustedes no dejaran de aplaudir. Pero no lo hagan. Porque cuando leo cada pasaje es digno de una ovación permanente. ¿Me copian? Es digno de una ovación permanente. Porque si resumo todo lo anterior, el móvil de todo lo anterior es por amor a vosotros. ¿Cuál era nuestra bajeza y cuál era nuestra indignidad y nuestra miseria? Que Dios nos vio con misericordia y amor. Por amor a vosotros. Versículo 21. Mediante el cual creéis en Dios a través de Jesucristo, quien le resucitó de los muertos, aleluya, y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios sólidas, ¿me entiendes? Sean firmes. Los miembros de la Iglesia Bautista del Trigal son gente de convicción. Saben en quién han creído. Y saben que es inmutable, saben que es invariable, saben que es inalterable lo que Dios ha sellado. 22. Ya vamos llegando a la palabra. Habiendo purificado vuestras almas. ¿Por qué? Por la obediencia a la verdad. Ahí está. Cuando nosotros obedecimos a aquella verdad, no lo hicimos porque nosotros somos muy racionales y muy inteligentes. No. Porque ese fue el impulso, el impele que Dios dio a través de su gracia por medio de la fe. Y cuando obedecimos a eso, fuimos limpiados de toda la basura que estaba en nuestros hombros, en nuestro corazón, en nuestra mente, en todas nuestras entrañas. Estábamos atados por todas partes, fuimos liberados.
mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido. Ahí está. ¿Por qué fue hecho todo lo que Dios hizo? ¿El por qué? Por amor a vosotros. Ahora, ¿quién soy yo para que Dios me haya llamado? ¿O qué es mi apellido? Dicen en la historia de los esclavos que cuando el negro no tenía apellido, García le ponían. Ahora, el amor es la causa. ¿Pero para qué? Para que decir, tengo $1,000 aquí. Dios me dio y me ama tanto, me dio $1,000. ¿Para qué? ¿Para mí? Para mí no. Sino para reflejar, para mostrar, para ejercitar ese amor con el cual hemos sido amados. Ahí está. Para propósito, el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Pastor, es que no puedo. Pastor, es que usted no sabe. Déjelo así, mi mamá, que no sé. Pero usted sí lo sabe. Y usted sí sabe lo que leí hoy. Ahí está, ahí se lo dejo, pues. De a ver qué va a hacer. Y aquí termino con el 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, como el óvulo y el semen de nuestros padres que se fecundaron y nuestra vida. Eso es corruptible porque eso envejece y muere. No. Sino de una simiente incorruptible. Cielo y tierra pasarán, mas mi palabra no pasará. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios entonces la usa el Espíritu de alguna manera, de alguna manera. Esa palabra va en notas musicales. Esa palabra va en una prédica. Esa palabra va en el testimonio de una persona. Esa palabra Dios la va usando de una manera, pero esa palabra va imantada, llena de una energía de Dios, con un propósito: provocar luz en ese corazón que está en tinieblas. Provocar luz en ese corazón de tinieblas. ¿Cómo puedo no obedecer? Si Dios me dice, dale queso, tengo que darle queso. Aun cuando mis nervios relinchen y no quiero hacerlo, tengo que hacerlo. Si Dios te dice, ama a tu hermano, abraza a tu hermano, toda su justicia y su razón, tírenla por un lado. Dele al pipotico ese y tire eso ahí, la basura. Amén, pastor. Amén, amén. Amén, pastor. Sí, eso es de Dios. No es fácil, pero es necesario. Entonces la segunda palabra que se conjuga dentro del verbo creer, porque estoy creyendo, entonces estoy pendiendo a obedecer. Yo, pastor, pero me lo puso bien difícil con esa integral triple. Me lo puso difícil porque ahora usted me está pidiendo que haga algo que es contrario a mi naturaleza. No te lo estoy pidiendo yo, hijito. Dice la palabra así. El Señor es el que lo está diciendo. Dios es quien lo está diciendo. La segunda palabra que se conjuga dentro del verbo creer es la palabra confiar. No dice el cántico, estoy confiando, Señor, en ti. Tú eres fiel, Señor, fiel a mí.
Dios quiere que usted confíe en su palabra. Por eso Dios le dice, sal de la barca. Y ven a mí, sal de la barca. ¿Tú confías en la barca? No confías en la barca. Confía en mi palabra. Sal de la barca. No mires hacia abajo, mírame a mí. No mires lo que va a pasar mañana en la política venezolana, mírame a mí. No mires qué va a pasar con los inmigrantes, mírame a mí. No mires qué va a pasar en Gaza o qué va a pasar en Ucrania, mírame a mí. No mires cuántos malandros hay en la calle, mírame a mí. Porque yo di mi vida por ti. Yo pagué el precio por ti. Honra lo que Dios ha hecho. Confía en mí. Hay tantas palabras que Dios dice de una u otra manera. Por eso es que, mire, si piensa que yo me voy a cansar de predicar, diga, no, todavía hay fuelle. Porque cuando yo comienzo a obedecer, oiga, le voy a decir esto un secreto de un vaquiano. Cuando obedezco, me doy cuenta que es verdad la palabra. O sea, hay algo. Yo tengo una conjunción aquí entre la parte espiritual de mi conciencia y la parte de mi carne. Que mi carne se rebela contra la ley de mi mente. ¿Me entiendes? Entonces estoy en esa guerra endógena ahí que tengo. Pero ya va, quédese quieta. Vamos a hacer lo que oí que Dios habló el domingo. Señor, me es difícil, pero en tu nombre. Señor, no pescamos nada, pero en tu nombre. Yo le dije que este es el año de crecimiento de esta iglesia. Vamos a crecer en números, vamos a crecer en todas dimensiones, pero en números específicamente, si hablamos de números, vamos a crecer. Esta sala se va a llenar. Pero si la iglesia no obedece a las directrices que les vamos a pautar, entonces no va a haber crecimiento porque hay desobediencia. Pero al haber obediencia hay bendición. Pongo delante de ti la bendición y la maldición. ¿Se acuerdan de ese pasaje? Dice, la bendición no se va a tardar. ¿Quién arregló ese reloj? ¿Cómo estaba? Estaba bien. Permítame entonces ¿sabe? Hay una palabra timao, es la palabra honra. ¿Sabe? Yo honro a Dios cuando le obedezco. No cuando le creo en ese estado mental de decir, sí, sé que es verdad lo que tú dices. No, cuando hago lo que tú me mandas a hacer. ¿Me entiendes? Yo lo honro. Cuando me dice que quite la piedra, y yo puedo argumentar, no, ya yede. No, yo dije que quite la piedra. Yo no dije que si yede o no yede, yo dije quite la piedra. No te he dicho que sí, ¿qué? Crees. O sea, que si obedeces, que si confías, verás la gloria de Dios. Ahora, mejor ejemplo que este no lo hay. Este es un ejemplo extremo. Vayan a la ciudad y donde vean una asna con un pollino, tómenlo y tráiganlo. Y si el dueño sale, ustedes le dicen al dueño, mira, el Señor lo necesita. Ustedes se imaginan la mente de los discípulos recibiendo esa orden. Ya te decía, ¿verdad que este Señor es verdad que no las piensa? ¿Cómo va a ponerme a mí a buscar? Iban caminando y que iban diciendo, no, habla tú primero. ¿Cómo lo hago? Y cuando vieron el asna y el pollino, dice, no puede ser. ¿Cómo lo vio? Ahí está el asna. Bueno, desata tú la asna, yo desato el pollino. No, yo a veces hago mis películas en mi mente pensando, ¿cómo pudieron los discípulos estar pensando en lo que Él les ordenó? Y a mí me encanta ver eso y me río. De ese, no, es que son unos iguales a nosotros, ¿me entiendes? Entonces, bueno, dale pues.
por detrás te patea la asna, por un lado. Epa, ¿para dónde van ustedes con eso? Ay, se les enfrió la pajarilla aquí. Se quedaron como petrificados, ¿verdad? Bueno, dilo, pues. El Señor los necesita. Ah, bueno, llévense. ¿Ustedes saben cómo venían ellos en el camino? ¿Te diste cuenta que el tipo ni dudó? El tipo dijo sí, y él no lo conoce. ¿Por qué nosotros no podemos obedecer y honrar a nuestro Señor con lo que Él nos manda? Si usted quiere caminar hacia una vida abundante, una vida plena, una vida victoriosa, entonces recuerde estas palabras que les estoy diciendo. El proceso hacia una vida plena comienza uno con la gracia, recibir la fe y recibir la vida eterna. Y ahí entonces comienzo yo con ese estado consciente que tengo, comienzo entonces a tener temor de Dios, a tomar a Dios en serio en mi vida, a obedecer y a confiar en su palabra. ¿Sabe lo que eso conlleva? Al penúltimo estadio. A honrar a Dios. Vosotros no me honráis, pero yo honro a mi Padre, dijo el Señor, porque hago su voluntad. Ahí está la honra. Yo honro. El Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor, dijo el profeta Malaquías, capítulo 1. Si yo pues soy Padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Y lo dijo a vosotros, sacerdotes, que menospreciáis mi nombre. Porque entran a la sinagoga y afrentan mi presencia. Porque dice, ya va a predicar sobre lo mismo. Ya van a leer lo mismo. Va a decir lo mismo. Pero piensan. ¿Sabe? Allá en Curazao que fui a una campaña, decía, el hermano cantor decía, Dios está aquí, oyendo cada cosa que tú hablas, mirando cada cosa que piensas y pesando los deseos de tu corazón. El salmista dijo en el Salmo 139, tú conoces de lejos mi pensamiento. ¿Qué está pensando usted en este momento? Yo no lo sé, pero sí sé que hay alguien que lo sabe perfectamente. Y lo último, ya como una consecuencia final a todo este proceso, es gloria. La gloria que me diste, yo la he dado. ¿Sabe? La palabra gloria, la palabra doxa, es la palabra de ser la mejor propaganda. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras. ¿Y qué más? Y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. No estoy aquí para mi propia gloria. No busco mi gloria. Busco su gloria. Que Él sea glorificado. Que Él sea exaltado. Que Él sea magnificado. Que Él sea conocido. Entonces ya basta de vidas espiritualmente mediocres. ¿Sabe? Permítame terminar con esto. Yo estoy seguro que en el huerto de Dios no hay árbol sin fruto. No hay árbol sin fruto. No hay un creyente que no tenga fruto de otro creyente. No hay alguien que no le haya testificado a alguien. ¿Por qué? Porque, ¿sabe? Él dijo, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta los últimos de la tierra. Si usted no testifica de lo que Dios ha hecho, entonces queda todo lo anterior cuestionado. Porque la consecuencia natural, el impulso que la gracia da, la fe da, es tener temor de Dios, pero también obedecer, confiar, honrar y traerle gloria. Y la mejor gloria es hacer lo que Él hizo. Por eso dice, no volverá a mí, así será la palabra que sale de mi boca, no volverá a mí estéril, vacía,
sino que hará aquello para lo cual la envié. Y la palabra fue enviada para redimir al mundo. Así que el Señor le dijo al que estaba en la cruz, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Terminamos el mensaje de hoy. Cierre sus ojos por un momento. Porque todos queremos llegar a esa vida plena. Y hablar como no es una utopía. Porque hay hombres y mujeres que han llegado a ese nivel de vida, de relación. Pablo dijo, pero cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado como basura, como pérdida, por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo. La justicia que es de Dios por la fe. Si usted está aquí esta mañana y quiere decir, Señor, yo quiero este año que la primicia sea mi propia vida. Yo quiero este año ser un instrumento para tu gloria. Que mi vida sea una vida abundante. Pase lo que pase, sea escasez o bonanza, pero no importa mi relación contigo, que sea abundante. Que fluya tu espíritu en mí. Que llene cada intersticio de mi mente tu palabra. Para ser hallado en ti fiel. No importa lo que me mandes a hacer, lo haré.